Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y como siempre podéis activar los subtítulos aquí abajo si queréis en inglés o en español, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre dar consejos en español. He usado una página que me encanta, que os puedo recomendar para aprender español, que se llama profedl.es, ¿vale? Os dejo abajo en la descripción un enlace. Pues la verdad es que profedl.es tiene muchísimos materiales en todos los niveles y en general pienso que está muy bien, ¿vale? Vamos a ver pues diferentes ejemplos si queremos dar consejos sobre dejar de fumar, hacer más deporte y comer menos azúcar, ¿vale? Pienso que son todos los tres consejos muy buenos y nada, os voy a enseñar las diferentes maneras de aconsejar eso, ¿vale? Bueno, pues la primera manera es usar el imperativo, pues no fumes, no comas azúcar o haz más deporte. Veis que las formas del negativo y del positivo son diferentes. Entonces tenemos el imperativo fuma, haz deporte, come azúcar, ¿vale? No son todos buenos consejos, pienso, pero veis que es una forma diferente de no hagas deporte. Te puede decir, por ejemplo, el médico después de una operación, pues no hagas deporte, no fumes y no comas azúcar, ¿vale? Podría ser también tratando de usted. No haga deporte, no fume, no coma azúcar, ¿vale? Pero veis que usamos el imperativo o el positivo o el negativo para, digamos, dar un consejo, ¿vale? Luego podemos usar el verbo deber o tener que más infinitivo. Pues deberías hacer deporte o debes hacer deporte. Es un poco más, digamos, más estricto, más fuerte. Debes hacer deporte es como un poco más directo y digamos como más imperativo que no deberías. Deberías es la forma un poco más, digamos, suave de dar un consejo, ¿vale? Sin imponer tu voluntad, ¿vale? Pues debes hacer deporte es más fuerte que deberías hacer deporte, ¿vale? Pues tendrías que dejar de fumar. Tendrías que comer menos dulces o menos azúcar. Tienes que comer menos azúcar. Es un poco también, un poco más fuerte que tendrías que, ¿vale? Pero las dos formas son correctas y las dos sirven para expresar pues un consejo. Luego hay verbos que directamente ya contienen la palabra consejo o recomendación. Pues te aconsejo que hagas deporte. Te recomiendo que comas menos azúcar, ¿vale? Veis que va seguido de subjuntivo. Pues lo mejor es que hagas más deporte. Lo mejor sería que dejes de fumar, ¿vale? Pues siempre son estas estructuras. En el enlace que os voy a dejar abajo tenéis más ejemplos. Luego tenemos la forma yo que tú o yo en tu lugar o yo simplemente más condicional. Pues yo dejaría de fumar. Yo en tu lugar dejaría de fumar. Yo de ti haría más deporte, ¿vale? Es una forma un poco más indirecta de dar un consejo, pues en mi opinión yo lo que haría sería esto, ¿vale? Pues yo comería menos azúcar. Yo de ti comería menos azúcar. Yo en tu lugar comería menos azúcar, ¿vale? ¿Veis más ejemplos también? Pues en el enlace. Luego también puedes usar y si seguido de presente de indicativo. Pues ¿y si dejas de fumar? ¿Y si comes menos azúcar? ¿Y si haces más deporte? ¿Vale? Pues es una sugerencia que hacemos así indirectamente como pregunta. ¿Qué pasaría si hicieras más deporte? Pero lo hacemos con presente indicativo. ¿Y si dejas de fumar? ¿Vale? Pues una sugerencia, un consejo. Luego, finalmente, otra opción es decir ¿por qué no? ¿Por qué no dejas de fumar? ¿Por qué no haces más deporte? ¿Por qué no comes menos azúcar? ¿Vale? Pues son estas las opciones que tenemos. Como veis, dar consejos se puede hacer de muchísimas maneras y creo que los tres consejos son buenos. Yo no fumo,
pero sí que como bastante azúcar y no hago tanto deporte como me gustaría, entonces puedo aplicar mis consejos a mí misma e intentar pues hacer eso mejor. Vale, nada chicos, espero que sea útil. Os recomiendo dejar un comentario, bueno, y un me gusta, pero podéis dejar un comentario con algunas recomendaciones también, por ejemplo, para mi canal, pues te recomiendo que trates este tema. ¿Y si trataras y si tratas este tema? ¿Por qué no haces un vídeo sobre...? Pero me gustaría que usaseis pues estas estructuras que habéis aprendido, tal vez ya las conocíais, pero las habéis revisado en este vídeo, entonces podéis usarlas para comentar, ¿vale? Y así, además de practicar, pues también me dais consejos, que siempre me encanta que me deis consejos para mejorar. Vale, chicos, pues nada, espero veros muy pronto y nos vemos. Pues adiós.